Bueno, esa pregunta que te hacían por allí, en el sentido de que cómo querían ustedes que el pueblo no protestara si hay una situación de hambre y de inseguridad, etcétera, ¿no? No, nosotros estamos convencidos que existen razones. El pueblo además tiene derecho a la protesta, que está en la Constitución, es un hecho garantizado en la Constitución. Y fíjate que frente a la propuesta habría que ver la reacción del pasado político y del presente. Y cuando digo el presente, en los últimos 15 años, cómo ha sido tratada la protesta y cómo era. Y tú lo sabes muy bien, Vladimir, porque tú fuiste defensor de los derechos humanos hace muchas décadas. Cuando digo muchas son 2 o 3, pues 30, 25, 30 años que No tenemos tanto. conociéndonos, y yo te conocí a ti como un defensor de los derechos humanos. Y esa defensa de los derechos humanos tenía que ver en aquellos tiempos con la manera violenta como eran reprimidas las protestas. Incluso, Vladimir, yo recuerdo, ¿te recuerdas de Edgar Silva? Sí, como no. Por cierto que hoy tenían una asamblea de pensionados. De pensionados y jubilados. Cuando iba con los pensionados y jubilados al viejo Congreso, Vladimir, eran reprimidos con la ballena y con las bombas lacrimógenas. Cuando Ledesma era gobernador de Caracas en el gobierno de Carlos Andrés, años 90, 91. De tal manera que frente a esa situación de cómo era reprimida la protesta, creo que hoy hay una situación de trato mucho más humano, un trato mucho más respetuoso al tema de la protesta. Todo el mundo tiene derecho a protestar, nosotros no negamos la crisis que hay en materia de medicina, en materia de alimentos, pero el gobierno está trabajando en función de resolverlo a mediano plazo. Carlos, vamos a ir a las preguntas de la audiencia. Te agradezco respuestas cortas para mayor participación. Luis Mejía, pregúntale en qué año resolverán el problema eléctrico. ¿Se acuerdan? Es en la sequía. Y si en Miraflores hay racionamiento, te dice. No, sin lugar a dudas que en todo el país el propio presidente ha emitido decretos para garantizar el racionamiento. Incluso en Miraflores nosotros estuvimos la semana pasada en una actividad y aprovechamos de conversar, y el tema del ahorro es de verdad una política estructural en todo el gobierno nacional. Venezuela Libre te dice por aquí, buenas tardes, ellos hablan de los 43 muertos en las protestas, ¿y quién responde por los que mueren a diario por la inseguridad? Bueno, son dos planteamientos distintos. Nosotros no negamos el tema de la inseguridad. Frente a ello, las OLP y toda la política de seguridad que en los últimos años y sobre todo en los últimos meses han profundizado la lucha contra la criminalidad y han enfrentado de manera decidida a las bandas criminales que tienen que ver con distintos factores, entre ellos el narcotráfico, que no es un problema no solo exclusivo de Venezuela, sino de muchos países de América Latina. Y el tema es distinto al tema de las protestas, cuando tú necesitas unos muertos a través de una protesta para justificar una insurrección contra el gobierno. Amil Sam dice, Gamarra, dime por qué están vacíos los bicentenarios. Y te dice Luis Mejía, ¿en qué año resolverán el problema? Bueno, ya se lo vimos, ¿no? Bueno, los bicentenarios están en un proceso de reestructuración que tiene que ver con la misión alimentación y que ha generado una nueva política de llevarle a la gente los alimentos de la red pública hacia sus propias viviendas, hacia sus casas, con la comunidad organizada. Carlos Palacio, la MUD se siente saboteada después de lo de Carmona, el paro petrolero y las guarimbas, pobrecito, dice Carlos Palacio. Andrés Catalán, este diputado no entiende el sentir de un pueblo con hambre y escasez. Y Anaís Montero me dice por aquí, lee mis mensajes, nunca los lees, en Yaracuy la gente está pasando hambre. Saludos, Anaís, disculpa que no te había leído tus mensajes, primer mensaje tuyo que veo. Bueno, saludos a Anaí. Nosotros estamos, ella lo sabe, en Yaracuy se está implementando el plan de alimentación que ha permitido atender con la red pública, y eso es importante, que atendía hasta hace unas semanas atrás 12.000 familias, 54.000 familias con los alimentos de la red pública. Ojalá se incorporen al plan de alimentación todos los privados, que son aproximadamente 2.500 establecimientos entre bodegas y supermercados, y apenas 16 están incorporados al plan de alimentación. William Fernández dice, este señor podrá darnos un balance de los falsos motores, ya hay comida, medicinas y repuestos. Bueno, los motores están en funcionamiento, están activados, todos los martes hay un proceso de evaluación y se han ido resolviendo algunas cosas puntuales que tienen que ver con enfermedades crónicas. Se está atendiendo el tema de los alimentos, sobre todo en el área de la red pública, y estamos seguros que a mediano plazo vamos a tener resultados positivos. Aquí dice Elizabeth Rodríguez,
Pregúntale, por favor, si van ganando o perdiendo la guerra económica, porque ya no aguantamos más. Esto es desesperante. Bueno, yo creo que hay una evaluación, incluso algunas encuestadoras plantean que la situación del tema económico y del abastecimiento por lo menos se ha estacionado en cuanto a al desabastecimiento. Creo que hay perspectivas de mejora en los próximos meses. Nosotros no tenemos duda de eso. Y sé que en la medida en que la situación petrolera y el conjunto de alianzas que el gobierno nacional está haciendo con las empresas privadas, en los próximos días debe haber noticias con respecto del arco minero y la posibilidad de conseguir financiamiento externo para todo el desarrollo minero y para generar una situación de ingreso distinto al petrolero. Creo que vamos a ir superando esta situación de guerra económica. Hoy, por cierto, se conoció una información según la cual la Polar pues ya no va a producir cervezas y maltas, producto de situaciones de escasez de divisas, de acuerdo a lo que ellos han señalado. Tú que eres de la Comisión de Desarrollo Económico y Social. Bueno, ellos han recibido más de 5.000 millones de dólares en los últimos 2 años. Yo creo que hay nadie duda que la Polar tiene un plan y que ese plan está vinculado a la oposición. Sin embargo, nosotros aspiramos y estamos seguros que en las próximas semanas el tema de la Polar debe resolverse positivamente en función de garantizar... ¿Y por qué esperar a que las cosas lleguen a ese nivel, Carlos, para buscar resolver positivamente? En primer lugar, porque hay una escasez de divisas y todo el país lo sabe. Nosotros, incluso el presidente Maduro informó que en el mes de enero del año 2014 ingresaron a Venezuela 3.000 millones de dólares ese mes. Este año ingresaron 77 millones de dólares. No es mentira que el petróleo bajó de 120 dólares a 24 como promedio. Sin embargo, el tema de los alimentos y de las medicinas son prioridad para el gobierno nacional. Ahora, la Polar cada cierto tiempo anuncia esta especie de parálisis para colocar contra la pared al gobierno nacional. Nosotros siempre abogamos por el entendimiento y porque las cosas se solucionen para bien de la mayoría del pueblo venezolano. Aquí te dice por aquí Daniel Silva, buenas tardes, ¿dónde están los 25.000 millones de dólares que se perdieron el año pasado? Y también te dice, diputado, con esa risa cínica quiero verlo cuando ganemos el revocatorio. Bueno, José Velasco. Recojan la firma. Primero, nosotros los invitamos. El primero que se sometió al revocatorio fue Hugo Chávez, el 15 de agosto del 2004. Y le dio una victoria avasallante a la revolución y al pueblo. Nosotros esperamos, al recibir su planilla, que el procedimiento sea de acuerdo a como el CNE lo ha normado, que presenten el 20% de las firmas, que son casi 4 millones. Por cierto, en la ley que ellos aprobaron ayer, en la ley de referéndum, el proyecto de ley, dicen que las firmas pueden ser manuales, nuevamente con el viejo concepto de las firmas planas. Pueden ser automatizadas y le dan también la posibilidad para que sean manuales, nuevamente con el tema de las firmas planas. Y vayan al revocatorio porque la mayoría de la oposición no está de acuerdo con el revocatorio. El único que aprueba el revocatorio es Primera Justicia. Voluntad Popular quiere una nueva salida y Acción Democrática una versión de la salida probablemente más sangrienta, más violenta, y Acción Democrática está siempre como a la caza de ver cuál es su mejor posición para sacar provecho político, como lo hizo Henry Ramos Alú, que se alió con Primera Justicia para tener una buena representación en la Asamblea Nacional y luego hizo una alianza con Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, dándole la espalda a Primera Justicia para obtener la presidencia de la Asamblea Nacional. Bueno, muchas gracias por haber venido, Carlos. Gracias a ti, Vladimir Gamarra, diputado a la Asamblea Nacional. Aquí dice Carlos Castro, Vladimir, que no mienta, a la Polar no se le da ni $1, se liquida a los proveedores. Y te pregunta que si tú haces cola para comprar comida. Siempre, siempre, y mi familia también. Mi familia, yo, en la medida de las posibilidades, lo hacemos cuando estamos allá y cuando tenemos alguna oportunidad. Pero mi esposa, mis hermanas, mi familia también hace las colas, sin ningún tipo de problema. ¿Y son chavistas? Somos chavistas. No, tú sí, pero toda la familia. La familia, absolutamente. Y siempre habrá, como en todo el país, gente que no nos acompaña, incluso en la familia. Y a ellos los respetamos como respetamos a todos los opositores del país. Y ojalá respeten la Constitución y las vías pacíficas y que aboguemos y juntos construyamos la paz.
no puede haber más salida en este país violenta y que todos los problemas que tengamos que Dios nos ha dado la posibilidad de tener suficientes recursos para resolverlo, lo resolvamos en paz y sin violencia. Gracias, Carlos, por haber venido. Un placer. Carlos Gamarra, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se nos fue rapidito el tiempo, tenemos que hacer la pausa y ya venimos con la diputada Karin Saranova de la Mesa de la Unidad Democrática.